Y una vez que hagamos una ronda de algunas consultas, volvemos a nuestros expositores. Así es que, Carlos Alberto. Gracias, Pepito. Mira, felicito a los 4 expositores. Muy interesante el estudio. Convalida mucho lo que han dicho. A mí lo que me llama mucho la atención en cuanto a... Creo que los datos que muestran, por ejemplo, me estaba mostrando Roberto, nos indica, digamos, una situación de crisis completa. Yo concuerdo con él totalmente, digamos, estamos con una crisis política, una crisis económica y una crisis de salud. La crisis de salud, si Dios quiere, en un tiempo más podremos salir en conforme, digamos, la vacunación haya aumentado. Pero lo que se ha exacerbado son la crisis económica y la crisis política en general. Una cosa que a mí me llama la atención, y esto es una pregunta hacia Daniel. Por ejemplo, Daniel hace una exposición interesante, pero él habla sobre, digamos, la confianza en el gobierno. La confianza en el gobierno se ve mucho en función de la percepción de la gente sobre la situación económica actual. Pero hay un desconocimiento de la verdadera situación económica actual. Por ejemplo, muy poca gente entiende esa relación del RIN, o sea, las reservas internacionales netas, y las divisas. O sea, hay probabilidades de que haya una devaluación bien fuerte. Me pregunto, ¿qué pasaría si hubiera una devaluación bien fuerte? Después, en cuanto al crédito nacional, al crédito interno, no se está prestando la cantidad que se debería estar prestando, justamente por estos problemas de interrogantes de cómo estaría la estabilidad económica y monetaria del país. Después, el tema del gas. Hemos tenido una reunión muy interesante acá en Conversaciones de Café, en la cual nos han contado 2 expertos sobre la triste y la gravísima situación de los hidrocarburos que no nos van a permitir recoger recursos. O sea, contribuyen entre el 45 y el 25% al TGN. Ahora no vamos a tener eso. Cuando no haya el IDH y cuando no haya eso para gastos en salud, en educación, en fin, en todo eso, ¿qué va a pasar? Les vuelvo a preguntar. Y después el problema del acceso al crédito internacional. Prácticamente se nos han cerrado casi todas las fuentes. Los únicos que nosotros recurríamos y que nos prestaban con cierta cantidad eran los chinos. Ahora se nos han cerrado. El único préstamo que entiendo que haya habido es el del BID para poder reponer un poco lo del RIN, pero no más de eso. Se ha cerrado la capacidad de credibilidad en el gobierno, se ha cerrado. Eso conlleva a que lo que dice Roberto va a darse, se va a dar. Y las preguntas que se quiere hacer, digamos, Daniel, en cuanto a esas reacciones, están un poco desfasadas por ese desconocimiento y porque todavía no se están viendo, porque evidentemente están todavía utilizando parte de esos recursos para poder hacer eso. Esa era mi observación y mis preguntas. Terribles disonancias entre la clase política y la ciudadanía. Voy a decir cuáles son para preguntar a los expositores si eso es realmente así, a qué se debe y cuáles podrían ser las consecuencias de este desencuentro, ¿no? Hemos visto con la presentación de Pablo que las expectativas sobre el futuro de la economía por parte de un 60% de la población son positivas, mientras que, ¿no es cierto?, el primer presentador nos ha demostrado más allá de toda duda que estamos al borde del abismo. ¿No es cierto? Ahora, en una encuesta que Ceres hizo hace algunos meses, una mayoría de la población se oponía a la polarización extrema y se manifestaba ser más bien del centro. ¿No es cierto? Ese es otro elemento curioso. Bueno, pero lo que las presentaciones me han demostrado es que el gobierno les llega a sus fieles, pero no a sus opositores.
que tiene un éxito relativo, su narrativa machacona del golpe, su gran éxito en la vacunación, la reactivación, le llega a sus fieles. Y los fieles creen eso o dicen que creen, pero los opositores lo rechazan, elemento de polarización. Y la oposición, por su parte, no llega a los fieles del gobierno, ni a los masistas, ni se molesta en llegarles a ellos. No admite que el MAS haya hecho nunca nada bueno. ¿No es cierto? Entonces, parece que la reconciliación no es un incentivo adecuado para generar apoyo político para los actores políticos. La reconciliación no es un incentivo válido. El incentivo para ellos es profundizar la división. Eso les rinde frutos políticos a cada extremo. Y los actores políticos apuestan por profundizar la brecha y aumentar la polarización. Entonces parece que la clase política no está cumpliendo con la clientela, que es la gente que por una parte cree que se va a reactivar la economía y no quiere polarización, mientras que los incentivos del juego político apuntan a polarizar. ¿Está bien esta lectura de estas presentaciones? ¿Hay esta disonancia? Y si está bien, ¿creen cuáles serían las causas y las consecuencias de esta brecha? Gracias, don Walter. Alfredo Mancilla. Sin duda importante el trabajo que han realizado. Me encanta el paradigma positivista, el enfoque cuantitativo, la medición que se dan de variables que son cualitativas y que por supuesto demuestran una crisis de oferta. Bolivia tiene una crisis de oferta. Está vinculada a lo que decía el profesor Lacerna, con el tema de la salud, con el tema de hacer gestión en la parte política. Tiene que ver con las variables económicas, cómo se está manejando la presión fiscal, también el aspecto de acceso al crédito. Tiene que ver con la disfunción de los agentes económicos. ¿Cuáles son los roles de los agentes económicos? ¿Cumplen o no cumplen? Nos damos cuenta en época de pandemia que hemos tenido demasiada desobediencia civil. No se ha podido guardar la cuarentena. Y uno se pregunta por qué. Cuando analiza la función de producción, el PIB, nuestra función de PIB es irregular. O sea, le falta mucha capacidad para hacer diversificación de la economía y demás situaciones. Conclusión, de más o menos un 73% en mediana de informalidad hemos pasado básicamente a un 80% de informalidad. ¿Y por qué no se cae la economía? Porque siempre la economía la ha salvado y le ha hecho el contraciclo la economía sucia, que es otro tema interesante. O sea que yo se los dejo ahí en la palestra para poder analizarlo más adelante en otro escenario. Pero acá lo importante es generar un conjunto de medidas que tienen que ver con recontextualizar el rol de los agentes económicos. Porque en esencia, recalco, estamos en una crisis de oferta que tiene que ver con el ejercicio del poder, con esa disfunción del manejo de la economía, con el manejo del concepto del multiplicador asociado a una expectativa de que a partir de la diversificación de la economía se pueda generar un proceso de desarrollo, lo que conocemos los economistas vinculados al estado de bienestar. Y esos son grandes desafíos que no está sabiendo asumir un gobierno central. ¿Y por qué? Yo me quedo atónito, les digo honestamente, cuando veo un primer mandatario que es economista y se olvidó que los economistas hemos sido formados para promover un estado de bienestar. Y genera la polémica, genera la disfunción en relación a la desinteligencia emocional. Entonces, hay muchos secretos a voces en la interacción económica boliviana, que tiene que ver con la abrogación, por ejemplo, de esa ley que hemos tenido hace poco, para, si quieren, hacer persecución de las ganancias que son ilícitas de más situaciones, pero son secretos a voces, si nos damos cuenta, ¿no? ¿A qué porcentaje presta el usurero? ¿Se aprovecha de la necesidad? ¿Si tributa, no tributa, etcétera? Sabemos cómo funciona todo esto. Entonces, yo les pregunto a mis distinguidos
expositores cuáles son las medidas de corto plazo que tengan, digamos, perspectiva de sustentabilidad y que para más adelante generen sostenibilidad en el tema del multiplicador de la economía y, por supuesto, en disminuir las desigualdades tan grandes que tenemos en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle a don Walter Sotomayor. Yo quería hacer un comentario muy breve y una pregunta para uno de los aspectos de la presentación, y es el que ha puesto en pantalla nuestro amigo Juan Cristóbal Soruco. Y yo quería decirle que yo percibo que el problema de la prensa, no solo en Bolivia, como en cualquier lugar, está siendo grave porque está habiendo menos dinero para hacer periódicos de papel, primero. Segundo, que en algunos lugares hay una dependencia muy grande del sistema económico y a veces del Estado. Entonces, en Bolivia yo veo que hay ese problema. En Brasil también, donde yo vivo, también existe ese problema, tal vez en menor medida, porque hay, digamos, un sector industrial que puede financiar esa prensa más o menos independiente. Un sector industrial, en fin, otras formas. Y una cosa que me llama la atención últimamente en ese diseño institucional de lo que sería el espacio público, hay nuevos actores. Y yo quería mencionar aquí el caso de la cantante Anitta, que en este momento tiene 57 millones de seguidores en Instagram. Y es una persona que tiene opinión política. No es una política, no es periodista, es cantante, es una artista, pero tiene 57 millones, que es un número realmente muy grande. Y hay también un joven llamado Felipe Neto, que está con 43 millones de seguidores en el YouTube, que también ha hecho críticas a la actual situación, incluso siendo víctima de amenazas muy graves. Entonces yo quería ver si en Bolivia hay algo parecido, en otras palabras, si hay actores que se colocan en el espacio público de manera que puedan señalar caminos o, digamos, a veces hablar de forma muy clara, como es el caso de los que ya he citado, sobre lo que está pasando, ya que los periódicos muchas veces se sienten inhibidos por la dependencia económica en relación al gobierno. Eduardo Rodríguez. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida a Daniel Moreno, a un aspecto muy específico de su presentación sobre el tema judicial. No cabe duda de que el deterioro del sistema hace muy explícita la figura de una declinación. Sin embargo, yo quiero expresarme no sorpresa, sino mi interés en esa variable que él ha encontrado respecto a que puede haber alguna incidencia del Poder Ejecutivo o el cambio del Poder Ejecutivo en las variables del Poder Judicial. Mi pregunta sería en este sentido. ¿Tendrá esto que ver con la creciente influencia que va adquiriendo el Poder Ejecutivo en el judicial, sobre todo a partir de un Ministerio de Justicia mucho más fortalecido? ¿O más bien puede responder simplemente a percepciones de un universo de encuestados que no son precisamente litigantes, sino ciudadanos comunes que pueden o no tener casos en la justicia y que generalmente no son muy afectos a participar precisamente porque tienen una causa entre manos? En todo caso, yo encuentro que es fascinante ese hallazgo de variable. Gracias.